Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, la República Dominicana es un país especial, es un país excepcional. Y las dominicanos y dominicanas, evidentemente que somos personas excepcionales, somos personas especiales. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque en este país pasan cosas que yo no sé, pero debieran firmarse y pasarse como TikTok o como película o como cortometraje, como tú quieras llamarle. Porque la verdad es que eso de que una gente lo pararon y le dijeron que le iban a vender un lingote de oro que vale 4 millones de pesos y que se lo iban a dar en 50,000 pesos o en 60,000 pesos, porque quien lo está vendiendo tiene una dificultad económica. Y usted meterse en eso es una manifestación no solamente de torpeza, sino de ingenuidad y de ridiculez. Pero nosotros tenemos años que cada cierto tiempo en diferentes puntos del país se denuncian estos hechos y la gente sigue cayendo en lo mismo. Yo le digo porque hay una noticia en los medios de que en Sabana Grande de Boyá hay un tipo que es un brujo. Brujo dice que de ahí para atrás. El tipo le dicen mantequilla. Y entonces, él, como Cristo multiplicaba los panes, él multiplica el dinero. Y entonces tú le llevas 1,000 pesos y él te lo multiplica. Y ustedes pueden pensar que yo estoy cherchando, pero denle seguimiento, que eso está en los medios de comunicación, y léanlo para que ustedes se den cuenta que nosotros somos un país excepcional. La gente sigue cayendo en ese tipo de cosas que son ridículas, risibles, que tú no puedes ni siquiera pensar en que esas cosas pasan, pero pasan. Y lo grave de esa situación es que yo tengo la información de que en el consultorio de Mantequilla, eso hay que hacer una fila para que Mantequilla te pueda recibir y tú entregarle dinero o plantearle el problema de enfermedades, porque él es Jesucristo, Lázaro, él es todo. Él dice que Dios en el cielo y mantequilla en la tierra. Entonces, es una verdadera pena que todavía en este país nosotros sigamos cayendo en esas ridiculeces. Pero también es preocupante y es grave la actitud de las autoridades. Porque ese tipo debiera estar preso. Y no me diga, ese tipo debiera estar preso. ¿Para qué? Para evitar que más incautos sigan cayendo en esa situación donde los estafan. Pero yo recuerdo una vez
Digo una vez no, eso tú lo ves con mucha frecuencia. Incluso aquí en Moca y en los campos de Moca. Había una vez un muchachito por ahí, por Juan López, que a las 5 de la mañana habían 10 guaguas y 20 vehículos y 400 gente haciendo fila. Y amanecían ahí hasta el otro día, hasta que le tocara su turno. Todas esas cosas se ven en este país y se siguen viendo. Y yo no sé hasta cuándo la vamos a seguir viendo. Pero aquí es que estamos. Señores, el ciclón Ian pasó por Cuba, arrasó la parte suroeste de Cuba, la arrasó. Pero no solamente que la arrasó, sino también que dejó lluvias, que eso no tiene, como dice alguna gente, eso no tiene componente. Lluvias al granel. Y la situación en Cuba, a pesar de todas las limitaciones y a pesar de las dificultades de los cubanos con el problema del bloqueo, Cuba tiene una ventaja sobre todos estos países, y es que, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, el gobierno ha hecho un gran trabajo para allá, para el este, recogiendo escombros, limpiando calles y avenidas, reponiendo la energía eléctrica, el agua potable, los puentes, las carreteras, etc. Pero el gobierno, con los trabajadores de obras públicas, Cuba tiene una ventaja que nosotros no tenemos, y es el problema de la educación en el amor al prójimo y la solidaridad. En Cuba se integran, cuando vienen estos fenómenos naturales, se integran 150 y 200.000 voluntarios, gente que se va a trabajar sin que le den un centavo. Y esto facilita el trabajo. Y ustedes ven que, por ejemplo, el ciclón pasó antes de ayer y ayer, y ya los cubanos, lo que tiene que ver con la parte, por ejemplo, de la reposición de la energía eléctrica, están avanzando casi en un 90%. Evidentemente que hay zonas donde todavía usted ve que hay mucha agua. El agua le da en las rodillas y en la cintura a la gente en muchos lugares. Pero donde la situación se está poniendo y se va a poner extremadamente difícil es en la Florida, principalmente la parte de Tampa y esa parte por ahí. Ahí el ciclón le va a dar en la purititica madre. Ojalá que la situación no simplemente sean daños materiales y que no lleguen a producirse muertos. Ya en Cuba se reportaron 2 muertos por las lluvias y el fenómeno Ian, y esperemos que las cosas no pasen de ahí, que solamente hayan pérdidas materiales, porque, por ejemplo, en Fiona, aquí en la República Dominicana, el gobierno ha valorado las pérdidas materiales en 20.000 millones de pesos. Evidentemente que es una cifra considerable, pero debemos saludar el hecho de que solamente hubo 2 muertos en la República Dominicana, a pesar de todas las cosas que se presentaron. Y entonces vamos a seguir esperando que cualquier cosa que se presente en el país y en la región, pues se puedan producir algunos daños materiales, pero no daño de vidas humanas. Vamos a
está esperanzado en que esa situación sea de esa manera. Miren, señores, los medios de comunicación en el día de antes de ayer y de hoy, todos han reseñado de manera reiterativa el escándalo, no, el match o las contradicciones que se presentaron en el Ministerio de Educación con una comisión de diputados que fue a visitar al ministro de Educación. Yo puedo decir que conozco al ministro no de vista, sino que lo conozco porque duré más de 10, 12 años trabajando con él en la universidad, y yo conozco que es un hombre pacífico, prudente, educado. Podrá tener todos los defectos que usted quiera ponerle, pero esas características que yo le estoy diciendo son propias de él. Y cuando vi la primera versión, me llamó la atención que dijeran que el ministro echó la comisión de diputados de su despacho. Luego las cosas han venido aclarándose y ya el país conoce cuál fue la situación que se presentó. El ministro no echó a nadie. Los diputados, que dicho sea de paso, quien hizo la cita con el ministro fue un diputado. Hizo una cita sin agenda. Sí, nadie sabe, ni siquiera el ministro sabe qué era lo que ese diputado le iba a tratar. Pero a la cita no fue ese diputado solo, sino que fueron varios diputados y se presentaron como miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La contradicción surgió porque los diputados querían imponerle al ministro el protocolo que ellos tienen en la Cámara de Diputados. Y evidentemente que si usted va a mi casa, que yo lo invite, o que usted diga que va a mi casa y yo le digo ven, usted no puede ir a mi casa a ponerme las reglas que usted usa en su casa. Y aunque son instituciones públicas, y aunque el poder legislativo es el primer poder del Estado, ciertamente, es evidente que los diputados no tienen derecho a ir a imponer su protocolo a otro lugar. Y entonces, eso fue lo que trajo la contradicción. Y cuando el ministro dijo que no, que en su despacho el protocolo era el protocolo del ministerio, ellos dijeron que en esas condiciones no iban a la reunión y que se retiraban. Y el ministro dijo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ustedes se pueden retirar. E incluso el informe de prensa del ministerio, eso es lo que relata. Lo que me ha extrañado, dos cosas me han extrañado de esto. Primero, ¿de dónde le sale a los diputados esta preocupación por la educación en este momento? Aquí se cuecen muchas habas y se manejan muchas cosas. Y el ministro es un tecnócrata, el ministro no es un dirigente político, él es simpatizante del PRM, pero él no es un dirigente político. Además, el ministro no es un agente fogueado, no es un agente con experiencia política partidarista, no. Entonces, él tiene una desventaja para moverse en ese plano, en ese contexto que el ministro se está moviendo. Porque realmente, él
Él no tiene esa experiencia política que se necesita para bregar, no con el ministerio, es con el tigueraje de la gente que representan los intereses económicos de los grupos económicos y políticos en el país. Eso hay que reconocer. Pero repito, a mí me sorprende esa preocupación precisamente ahora. La mayoría de esos diputados estaban ahí hace 4, 6, 8 años en el Congreso. Varios de ellos. Y los que menos tienen 6 años. Pero ellos nunca se preocuparon por lo que hicieron los otros ministros, ni siquiera por lo de Fulcar, que yo no sé si es verdad o es mentira, pero hay decenas de denuncias sobre manejos cuestionables en la administración de Fulcar. Y nunca se preocuparon. Pero ahora manifiestan una preocupación que no se entiende. Pero no solamente eso, señores, sino que cuando la diputada que hizo la denuncia en la Cámara de Diputados hizo la denuncia, el presidente de la Cámara de Diputados le dijo, no, ustedes se equivocaron, cometieron un error. El ministro es aquí que hay que traerlo. Hagan la invitación formal para que el ministro venga aquí. Yo me imagino que lo van a interpelar en la Cámara de Diputados al ministro. No sé por qué, pero según Pacheco, se le faltó el respeto y la solemnidad a los diputados y a la institución que ellos representan. A mí me gustaría, y lo digo con toda sinceridad, a mí me gustaría que convoquen al ministro a la Cámara de Diputados y que lo interpelen. Que lo interpelen. Y que lo sancionen si quieren. Si hay por qué. Ahora, yo no sé lo que harían con los demás, con los que están detrás, con los que tienen esas colas. Porque este ministro comenzó hace 2 meses. No ha tenido tiempo de hacer ni cosas buenas ni cosas malas, si es que la va a hacer. Otros sí. Pero no le importa a los diputados y diputadas de este país. Ustedes saben por qué. No es que el ministro de Educación tiene ese apoyo tan grande en la población. No. Ese apoyo que se ha manifestado en favor del ministro no es un apoyo per se al ministro. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados, los diputados están tan desacreditados en este país que cuando tienen una contradicción con alguien, entonces usted ve que ese alguien, lo que ha pasado ahora, usted sabe la gente que se ha manifestado a favor del ministro y en contra de los diputados. Y vuelvo y le digo, que no se crea el ministro que esa manifestación de apoyo prácticamente unánime en la población es su figura y su quehaceres y su historia. Usted es mi amigo, ministro, pero no es así. Es el rechazo a los diputados por el historial que tienen en este país. Miren, señores, en este país los medios de comunicación son una cosa increíble. Hay hechos, hay acontecimientos que usted coge los periódicos de cualquier país del mundo y te los reseñan. Y periódicos, por ejemplo, como el New York Post, el New York Times, El País, el Nueva Era, el Universal, e incluso periódicos que responden a intereses conservadores,
Hay cosas que te las reseñan porque es prácticamente obligatorio reseñarlas. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que se reseñan es que en el barrio tal le dieron una puñalada a fulano, que fulana le salió e insultó a un policía y intentó quitarle el arma. Ese tipo de cosas baratas. Pero hay cosas que incluso tienen su impacto para el país, pero no le dan importancia. Mire, y ustedes saben por qué no le dan importancia. Por ejemplo, cuando hago esta referencia, me refiero, hoy es miércoles. El domingo 2 de octubre, este domingo que viene, en Brasil, la octava economía del mundo y la primera del continente, después de Estados Unidos, la primera economía y la primera de América Latina, se celebran elecciones el domingo. Ahora, ¿por qué usted no ha escuchado ni opinadores, ni en los medios de comunicación, ni en ningún sitio, que te dicen nada sobre el problema de las elecciones en Brasil? ¿Ustedes saben por qué? Porque hay un 80-85% de posibilidad de que Lula gane las elecciones en primera vuelta. Y en caso de que no la gane en primera vuelta, entonces la gana en segunda con un margen de alrededor del 20% de los votos, según las proyecciones de las encuestas. Y entonces, como aquí tanta gente se cansó de hablar de Lula, de ese corrupto, de ese ladrón, de ese esto, y de justificar cuando le dieron el golpe de Estado a Dilma Rousseff, entonces ahora no encuentran qué hacer ni qué decir. Pero la verdad es que el domingo 156.4 millones de brasileños irán a las urnas a elegir el presidente de la República, el vicepresidente, los gobernadores y una proporción de los senadores. Eso es el domingo 2 de octubre. En esas elecciones son unas elecciones sui generis. ¿Y ustedes saben por qué unas elecciones sui generis? Porque, por ejemplo, aquí hay unas elecciones entre el PRM y el PLD. Pero ¿cuál es la diferencia entre el PRM y el PLD? Los nombres, el color, la sigla. Pero cuando tú vas a la propuesta, que son vagas e imprecisas, la propuesta es la misma. Y no hay tal diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno que había y este? Que este hay que reconocer que es mucho más decente. Porque aquel era lo más indecente que una gente se podía imaginar. Pero en cuanto al problema de las propuestas, es lo mismo. Es lo mismo. En Brasil no. En Brasil, el sector progresista, el sector más progresista que encabeza Lula, se enfrenta al sector más conservador y radical que lo representa Bolsonaro. Pero entre esas dos corrientes políticas hay una diferencia abismal. Y cuando tú ves lo que está planteando uno y tú ves lo que está planteando el otro, te das cuenta de que están distantes uno de los dos, uno del otro. Y eso tú puedes percibirlo. Si en Brasil gana Bolsonaro, entonces el conservadurismo radical, usted puede decir que ganó las elecciones.
Pero si gana Lula, entonces el progresismo se afianza no solamente en la región, sino también en Brasil. Y yo pienso que un triunfo de Lula en Brasil no solamente va a tener un impacto en Brasil, sino que va a tener un gran impacto en la región. Va a tener un gran impacto en la región. Entonces, esperemos al domingo en la noche que ya se conozcan una parte importante de los resultados, a ver cómo le ha ido a los progresistas y a los conservadores en Brasil. Miren, déjenme decirle algo. En Colombia, hace 2 meses, se realizaron las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones, y ganó Gustavo Petro. Ganó con un margen bastante considerable. Inmediatamente ganó Petro. No fue que anunció un conjunto de medidas. Ya él la había hecho pública a través de su programa de gobierno. Porque en esos países, a diferencia de aquí, a la gente hay que hacerle propuestas. Y hay que explicarle las propuestas. Aquí no, aquí con romo y pollo y se resuelve eso. Pero en esos países todavía, aunque también el ron y el pollo tienen su impacto, pero el mayor impacto lo tienen las propuestas. Y Petro inmediatamente se juramentó, anunció la implementación de una serie de medidas, evidentemente que favorecen a la gran mayoría de la población colombiana. Pero ustedes saben que en el juego de las ideas y sobre todo en el juego de la política, cuando tú tomas una medida que favorece a un sector, esa medida desfavorece a otro sector. Por ejemplo, vámonos al patio. Aquí hay un problema con la AFP y la ARS, porque la AFP y la ARS están abusando de este pueblo. Es un abuso, eso es un robo, es una estafa. Si aquí viene un gobierno y pone en cintura a la AFP y la ARS, ¿a quién va a favorecer? A la mayoría de la población. Pero ¿quiénes se van a desfavorecer? Los grupos económicos, fundamentalmente los grupos financieros, sí, los bancos, que son los padrinos de la ARS y de la AFP. Entonces, en Colombia, me excusan que estoy agripado. En Colombia sucede lo mismo. Petro ha anunciado un grupo de medidas que favorecen a la mayoría del pueblo colombiano, pero desfavorecen a esos grupos económicos. ¿Y qué ha pasado? Mire, que antes de los 2 meses de Petro juramentarse, pues ya han anunciado un conjunto de movilizaciones en contra del gobierno. Porque ese es el procedimiento, ese es el método de la derecha. Cuando pierden, primero para ganarle, eso es, ya usted sabe, porque con los medios de comunicación, con los cuartos, con todo, y hablan mentiras, y engañan, y hacen compras, y hacen de todas las cosas del mundo. Pero cuando pierden, no quieren aceptar que perdieron. E inmediatamente comienza la conspiración. Pero eso no es en Colombia. Eso hicieron con Evo en Bolivia, con Dilma en Brasil, con Pedro Castillo en Perú,
con Xiomara en Honduras, con Chávez en Venezuela y con Maduro. Y en todos los países, miren, por ejemplo, Cuba, la pobre Cuba, un embargo de más de 60 años, un embargo criminal. Y no hay forma de que se pronuncie hasta la ONU en decenas de ocasiones. Pero Estados Unidos no da tregua, porque Estados Unidos está por encima del bien y el mal y no le hace caso a lo que decida la ONU, ni quien sea. Si no está a favor de sus intereses, nada. Ellos le pasan por encima todo. Y entonces, ya tienen decenas de planes para movilizar supuestamente el pueblo en contra de un gobierno que no tiene 2 meses que asumió el poder. Esas son las cosas que se hacen. Ahora, los gobiernos, y a Petro que lo entienda, y que lo entienda Lula si gana en Brasil, y que lo entienda Xiomara, la lección de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba hay que aprenderla. Mire, ese gobierno de Nicaragua y ese gobierno de Cuba y ese gobierno de Venezuela y ese gobierno de Bolivia están ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque organizaron al pueblo, y cuando el pueblo tiene que tirarse a la calle a defender esos gobiernos, entonces ese pueblo se tira a la calle y defiende ese gobierno. ¿Usted cree que en Bolivia, después del golpe de Estado, usted cree que para que se fijaran la fecha de las elecciones, usted cree que la lucha, recuérdense que había semanas que eran 20, 30 muertos en las calles, decenas de muertos le costó ese gobierno que tiene Bolivia? Pero ellos lograron cambiar el rumbo, y los traidores, los conspiradores, los que se pusieron de acuerdo con la embajada de los Estados Unidos para dar el golpe de Estado, una parte importante están presos, unos andan huyendo y otro todavía no le ha llegado la hora, pero le va a llegar, le va a llegar. Y entonces, si en Colombia el grupo político que representa a Petro se queda de brazos cruzados y no organiza el pueblo, para cuando salen 20, 30 de ellos a manifestarse en contra del gobierno, usted le pone 200 del otro lado a manifestarse a favor del gobierno, o lo matan o lo tumban. Y escúchenlo bien, o lo matan o lo tumban. Señores, con su permiso subimos, y no se vayan que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, en la semana pasada, me parece, o al principio de esta semana, yo hacía un comentario sobre la decisión del equipo de los Mets de Nueva York de invitar a Toquicha a lanzar la primera bola. Yo voy a aprovechar para leerle esta noticia, para que ustedes vean que todo no está perdido. Dicen, Estados Unidos reconocen la contribución de 4 dominicanos de la diáspora. 4 dominicanos con trayectoria sobresaliente en los Estados Unidos, en los ámbitos jurídicos y gubernamental, fueron reconocidos en el marco de la 30ª edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana entregó una medalla de reconocimiento a Marco Camilo, compositor y múltiple ganador del Grammy,
luego de un concierto que presentó en el Kennedy Center como parte de la celebración de esta 30ª edición. Luego, en la residencia de la embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, reconoció a Elizabeth de León Vargava, su secretaria de Administración del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en los Estados Unidos, y Aidanis Rodríguez, comisario del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York. En Nueva York se reconocerá este jueves, es decir, mañana, a Rolando Acosta, primer dominicano en llegar a la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. El acto de reconocimiento del martes estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio, Roberto Herrera, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, la embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, y el viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, Carlos de la Mota. Entonces, oiga, ¿por qué se reconoció a cada uno de estas personas? Elizabeth de León Vargara es actualmente la subsecretaria de Administración del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, una excepcional servidora pública con un distinguido historial de crecimiento de equipos de trabajo diversos, inclusivos y talentosos en el sector público. Su liderazgo y experiencia seguirán siendo inestimables para satisfacer las necesidades de vivienda de las familias y las comunidades estadounidenses. Durante sus más de 30 años de carrera en Nueva York, ha trabajado tanto en oficinas municipales como estatales. Fue la primera latina en ocupar el título de su secretaria de Trabajo y Fuerza Laboral. Oiga bien, para que ustedes vean que no solamente nosotros damos gente como Toquicha, también nosotros damos gente que se destaca, que se distingue en diferentes áreas en la comunidad de Nueva York. Y Dani Rodríguez es el comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, antiguo representante del 10º distrito en el Consejo de la Ciudad de Nueva York. También es presidente del Comité de Transporte. Rodríguez es conocido por su detención en noviembre del 2011 en una manifestación de Occupy Wall Street, y por ello fue reseñado en la edición de 2011 de la revista Time como persona del año. Miren, Marco Camilo es compositor y pianista, director de orquesta, conferencista y profesor invitado, curso de estudio durante 13 años en el Conservatorio Nacional de la República Dominicana, donde obtuvo el título de licenciado en música. A los 16 años se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional del país. En 1979 viajó a Nueva York, donde continuó sus estudios en las escuelas de música de Maine y ULAP, un artista multidisciplinario. Es ganador de 4 Grammy y un premio Emmy, que cabe destacar entre los numerosos reconocimientos a su carrera profesional. Rolando Acosta es abogado, licenciado en Filosofía y Letras por el Columbia College en 1979 y se doctoró en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en 1982.
es el primer inmigrante dominicano en ser elegido juez de la Corte Suprema del Condado de Nueva York del 2003 al 2008. Miren, me satisface leer esta noticia y hacer el comentario, porque, como dice alguna gente, no todo está perdido y hay algunas cosas que nosotros entendemos que se pueden salvar, independientemente de que usted coja, por ejemplo, Twitter, WhatsApp y todas esas cosas raras que hay, Instagram, y nada más se habla del lápiz consciente, de Toquicha, de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo que le dicen a una ahí? La desvergonzada, no, es una cosa rara ahí. Y un paquete de muchachos que lo tienen en los primeros planos. Evidentemente, es que la degradación de la sociedad es tal que, por ejemplo, estas personas que yo le mencioné, con el currículo que tienen, son personas que han dedicado su vida al servicio de los demás y al servicio de las instituciones. Son personas que son orgullo, no orgullo de la sociedad dominicana, pero son orgullo de la República Dominicana. Y usted dirá, ¿pero cuál es la diferencia? Bueno, la sociedad dominicana tiene su propia idiosincrasia. Y la sociedad dominicana, tú no puedes culparla por la forma como piensa y actúa, porque muchas de esas conductas impropias, dolosas, cuestionables, son el resultado de una programación que se hace para que la gente se mantenga embrutecido, robotizado y sobre todo, señores, para que la gente se mantenga indiferente a todo lo que pasa en la sociedad. Fíjense que en Santiago hubo una manifestación en contra de la AFP y la ARS, pero vaya a ver la gente que acompañó a la asociación médica, vaya a ver la gente que la acompañó, porque la gente no entiende, la gente no actúa en función ni siquiera de sus propios intereses. Muchas veces, porque ni siquiera saben cuáles son las cosas que le convienen y las que no le convienen. Es más, a veces ni siquiera pueden identificar sus propios intereses, porque la robotización ha sido tan grande que lo ha convertido en personas que ni siquiera saben lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces, yo le digo, esa persona que hemos mencionado aquí, independientemente de que usted no lo escuche en ningún programa más en el país, para nosotros, para el país, para la República Dominicana, esos sí son un orgullo. Esos sí son un orgullo. Y independientemente de que la prensa recoja o no recoja esos reconocimientos a esos 4 dominicanos, nosotros sí lo valoramos, lo exaltamos y decimos que esas son las acciones que nos hacen sentir orgullosos y son las acciones con las que la República Dominicana se identifica. Señores, se nos terminó el tiempo, pero yo quiero invitarles para que mañana tenemos un programa especial, porque mañana vamos a hablar del problema del agua, no solamente en la República Dominicana y en la región, sino en el mundo. ¿Y para dónde vamos con el problema del agua? Señores, hasta mañana y no se vaya que sigue Entre Jerez.